Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha un poco como con eco, creo. ¿Y ahora? ¿Ya no? ¿O sí? No, ahí está bien. Ya, gracias. Sí, según yo ahí está bien. No, no tengo entendido que no, pero la debemos subir después tan pronto termine la identidad. Vamos a esperar un poco que lleguen más compañeros y que creo que son muy pocos todavía y partimos inmediato. Bueno, en general, eh, pucha, que yo no tengo acceso para subir el código, la verdad. Digo, podríamos subir algo por mientras, pero eh, yo no puedo. Valentina, sí, entrarían solamente la materia que vimos para el taller uno y para el taller 2, es decir, como todo el material de la clase uno en general. Bueno, las actividades, para que se hagan una idea, son ejercicios similares a los de los talleres, pero son técnicamente requieren más tiempo. Por ejemplo, te pueden pedir, no sé, una estructura de datos mucho más grande o otros tipos de ejercicios y usualmente están pensados para que se hagan en los tres módulos que tenemos para actividades, o, sí, o los dos que están como asignados. Pero básicamente eran en el mismo formato, puede ser cualquier materia de todo lo que ya hemos visto y luego, digo, en verdad el capítulo uno en este caso, siempre es por capítulo, y, y te puede tocar cualquier cosa de la que ya vimos en clase y usualmente son un poco más largos de los que suelen ser los ejercicios de taller. Y están divididos como dos, tres preguntas, como estructura relativamente similar. Sí, escucha, es que ¿cómo la yo, bueno, en verdad este es el primer taller evaluado, ¿cómo lo encontraron? ¿Lo encontraron muy difícil? ¿O les, les faltó tiempo? Me ¿Cómo faltó lo han tiempo a mí. sentido? ¿Sí? Sí, como que voy haciendo códigos que no van funcionando y no encuentro el error. Entonces me pongo como nervioso y me bloqueo. Ya, te cacho. Pero además del tiempo, ¿lo encontraron muy difícil o como que quizás, no sé, con más tiempo, si no han tenido los códigos más sueltos, lo hubieran hecho? ¿O fue muy difícil como la materia, lo que veían? Que según yo era fácil cuando como se te ocurría cómo hacerlo. Si se te ocurría cómo hacerlo, salía relativamente rápido, pero la cosa es como llegar a eso, como a un punto donde podéis como continuar y ya una cosa lleva a la otra y se va armando solo, pero lograr encontrar ese, como ese camino, por así decirlo, cuesta. No, A te mí como cacho. que se me ocurría cómo hacerlo, pero me costaba mucho llevarlo al código. Como que se me ocurría el procedimiento en mi mente, pero me cuesta como plasmarlo. Sí, no, o sea, es peludo a veces. Como que hay que soltar, digo, yo creo que parece que soltar la mano más que nada. Como acostumbrarse a ver qué comando, cómo llamar cierta cosa. Son cosas de ese estilo, la verdad. Sí, a mí me pasó lo mismo. Y además como que el enunciado estaba súper como complicado, no sé. A mí me costó igual entenderlo. Ya. Bueno, partamos viendo, pues, entonces. Eh, bueno, a mi parecer está un poco más fácil que el taller anterior, pero igual obviamente entiendo el tema de los tiempos que puede costar o cosas por el estilo.
Bueno, yo creo que ya todos conocen el enunciado, pero de todas maneras lo voy a comentar de manera rápida. Acá lo que se buscaba era crear dos clases. La primera, que era verificador lista, la cual recibiera los arcos, que en este caso ya venían como una lista, y sin ocupar ni un if, ni un otro comando como que fuera muy automático, encontrara si hay o no un camino, y cuántos arcos tuvo que chequear. Mientras que también estaba la verificador diccionario, que era, bueno, era prácticamente lo mismo, la única diferencia que podíamos ocupar los arcos o ocupar una estructura del tipo diccionario para hacer ese chequeo. Y la idea básicamente era como comparar cómo se comportaba cada uno de los distintos, cuál era mejor ocupar, si una lista o un diccionario. Bueno, en este caso, bueno, la verdad alguno hizo la clase lista o como que todos se quedaron como con el diccionario. Yo no hice la clase lista. Ya. No, pero igual está bien que la hagan hoy día, mientras la hagan. Bueno, bueno, básicamente la clase lista. Ya. Bueno, la clase lista, bueno, comienza igual como cualquier otra clase, o bueno, no necesariamente, pero partí con el método init, que es el que estamos haciendo ahora, que escribía los arcos. Bueno, en este caso, como no hay que hacer nada, puedo llegar y guardar todo como arcos, y en este caso lo puedo haber dejado afuera o en el otro método, pero yo dejé el contador como un atributo de la clase. Esto no era necesario, puede haber sido, como comento, puede haber sido después, pero preferí dejarlo ahí, no sé, como que el primero lo hizo así, lo dejé ahí mismo. Bueno, acá viene lo más importante, que es el cómo recorrer la lista, porque como pueden ver, este era el ejemplo, recibíamos el camino, que era este acá, y recibíamos los distintos arcos. Entonces, por lo menos, como se me ocurrió a mí hacerlo, era ir viendo como cada par de arcos, o sea, ver este par, luego este par, así, y para cada par de arcos, ir chequeando si como este camino, estos dos arcos se podían conectar con este arco, sí o no, después con este arco, y así, hasta haber visto bien, haber visto todos los pares de arcos que componían el camino, o bien, o hasta darte cuenta que ya viste todos los arcos que como que te entregaban y no podías hacer el camino. Entonces, para hacer eso, se crea el otro método, que es el método que nos pedían que existe camino, que bueno, que recibe el camino que uno le entrega. Acá lo que hice fue primero tomar los distintos pares de nodos que compone como cada arco del camino, que sería, yo lo hice así al menos, cualquier cosa me van preguntando si no se entiende. Ya, origen. Para cada par que yo iba tomando, veía si estaban conectados o no. Por lo que creé como una variable auxiliar que era están conectados. Fue la que estoy creando ahora. Entonces, voy probando mis distintos pares, donde parto con cuando i vale 1, es decir, probando estos dos, luego cuando i vale 2, así, y digo, ya no están conectados. Pero ahora debo crear una forma de juntar como estos que voy a recorrer con el for, con los distintos arcos de la lista. Entonces, en este caso, lo que se me ocurrió a mí, que no necesariamente era con un while, era partir como con el primer elemento, probar, y si no funcionaba, luego partir tirar un J, probar con el siguiente J, así, hasta haber visto todos los arcos, o bien
encontrar justo el que era el mismo. Justo como el que conectara. Acá asigno qué arco voy a revisar. Entonces lo hago llamando al arco. Y acá viene la parte. Hago más de zoom. Deja que voy a hacerle más zoom. Entonces. ¿Se ve mejor ahí? Supongo, ¿no? Sí, se ve mejor. Ya, perfecto. Bueno, y acá viene la parte de los contadores, que era algo que preguntaba una de sus compañeras. Que ya voy a empezar a chequear mi arco, entonces cada vez que chequeo un arco, me fijo. Por ejemplo, pensemos en el primer caso, parto acá, con estos dos nodos, voy a chequear el primer arco. Entonces, en este caso, como yo tenía llamado el self contador de antes, le digo self contador más igual 1. Es decir, veamos el arco. Luego, vamos a ver el primer arco, que es el que está, como dije, que es if origen destino es igual al arco. Es decir, si el arco que estoy viendo es justamente como la tupla que compone estos dos, justamente el arco, bueno, están conectados. Y como que queda listo, como que ya puedo, entre comillas, poder salir de... sí, puede ser no un atributo. Yo podría dejar, por ejemplo, el contador, podría poner acá iteración igual 0, y acá en vez de ponerse el contador, iteración. No hay problema. Yo lo dejé así porque sí, pero no es necesario que sea un atributo. Una pregunta. ¿Sí? El while, el están conectados no debería ser false. Sí, toda la razón, se me fue. Ah, Gracias. vale. Es decir, mientras no encuentre la conexión. Bueno, acá hago lo mismo, pero ahora veo como no sé si se acuerdan, era un arco no dirigido, veo el arco como en el sentido contrario. No, están conectados en una variable que yo creé. Puedo haber dicho como para tener como para tener una variable auxiliar para que sea un poco más claro. Pero no es ni una función ni nada. Es algo que defino y después, si encuentro una conexión, le cambio el valor. Bueno, no sé si queda claro. ¿Podría hacer como un resumen de lo que hace de tu código? Ya, Como lo sí, que va haciendo. ya mira. Ya, primero ocupé el método que llama a los, que como el método init, eso yo creo que está claro, o no sé si alguien no lo tiene claro, me pregunta. Y después viene el def existe camino. ¿Qué hace este atributo? Comienza recogiendo la lista de caminos, que es esta acá. Y para cada camino, para cada espacio i, va tomando dos nodos, como el anterior y el que está ahí ahora. No sé, cuando i vale 1, toma estos dos. Cuando i vale 2, toma estos dos, y así. Va probando distintos pares de nodos, y en un principio, como no sabemos, lo que dice es, oye, no están conectados. Entonces yo pongo, están conectados, false. Ya, luego, ¿cómo veo si están conectados o no? Tengo que empezar a ver la lista de arcos, que en este caso está, igual que ahora, está como en formato lista. Y para cada, entonces voy viendo, primer elemento, que estoy viendo este par, veo, este par, ¿es igual a este arco? No. Luego veo, oye, pero ¿será el mismo arco pero al revés? Y si pasa alguna de esas dos cosas, que es lo que estoy haciendo ahora, le asigno, digo, están conectados, como que, y puedo pasar después a ver el siguiente par. Y si Y no, una pregunta, ¿podrías sí, explicar un poco el while? No lo entiendo muy bien qué significa. ya, el while
es como que mientras, es como, bueno, el while es como la definición en inglés, como mientras tanto, mientras este valor sea falso, es decir, mientras esto valga esto, sigue como probando en los valores de acá. Así que como quédate adentro. Y tú salís del while cuando cambies la condición. Es decir, imagínate, yo digo que están conectados es true, salgo el while. O bien, no sé, pues, cualquier otra cosa, ellos están conectados, vale 6, salgo el while. Es como una condición que yo pongo y mientras no la cumpla tengo que seguir buscando hasta encontrar la condición. Ya, perfecto, gracias. En este caso lo puse con true y false, que es como lo más fácil de ver, pero y en general el ideal es que sean cosas que tengan como lógica después para revisar y que su código tenga sentido, pero pueden poner cualquier cosa en el while, la verdad. Bueno, como comentaba, revisamos el arco, pero ahora como no tiene sentido los arcos, lo vemos en el otro sentido. En este caso también me asigno el true, pero acá hago una leve acotación, que como acá revisamos otro arco, revisamos el arco contrario, sí, se puede formar con dos for también. Para la gente que le acomoda mal el for, puede ocupar doble for, o incluso si a alguien le gusta mucho el while, puede ocupar doble while y hace lo mismo. Bueno, pero como comentaba, se tiene el contador, entonces como revisé un nuevo arco, vuelvo a contar, y ahora está el otro escenario, que es que ni el arco por un sentido, por el otro como que sea igual, entonces digo, oye, como que el caso, no sé, por el caso de acá, que veo AC es distinto a B, CA es distinto a B, entonces, que es como la tercera condición. Entonces lo que hago en este caso es, primero, veo, oye, ¿me quedan arcos por ver? Si no me quedan arcos, es decir, si ya estoy en el último arco de los que puedo ver, que sería, es decir, si ya estoy acabo de realizar este arco y no me sirvió, le digo, si J, que es el valor que está acá, que es el valor que así va recorriendo la lista de arcos, es igual al largo de la lista, que sería self el punto arcos. Yo tengo una pregunta con el J, que ¿Sí? Dime. siempre va a valer 0, ¿no? O sea, como que Sí, no... que ahora lo voy a mostrar bien, que ahora es cuando le cambio el valor. Ah, vale. Espérame un minuto. Menos 1 igual a 1. Voy a terminar aquí el código y explico todas las dudas que tengan. Ya. Ya, voy a explicar primero la duda de Cristóbal, creo, y después la que pone acá Josefa. Bueno, lo que está haciendo mi código es probar si están los arcos, y si no están, y me quedan arcos, es decir, como que no sigo yendo, paso al siguiente arco. Y esto lo hace con el J. Bueno, esto en verdad lo puedo dejar así, un poco más bonito. El elif, sí. Gracias. Y en el self contador, en el primer if, el de acá, sí, porque mira, tú haces dos cosas. Primero, chequeas este arco. Entonces, antes de chequear este arco, tú lo que haces es como considerarlo. Y después tú chequeas como el arco contrario. Entonces, que lo puede agregar acá, como también lo puede agregar acá. ¿Y por qué lo puse antes y no después? Porque puede pasar que este no sea, y después sea la versión al revés, entonces ahí como que tenéis que considerar sí o sí el arco, tenéis que contar sí o sí este caso, aunque no entienda este if.
como que al final lo que estoy contando son las cantidades de verificaciones. Yo tengo una duda con la parte del else. ¿Acá sí? ¿Por qué le pusiste if j igual el largo menos 1? ¿No debería ser el largo? Porque No, estáis no, dejando fuera un arco, según yo. ¿O no, no? no, porque, por ejemplo, contemos, en este caso, tú contáis son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9, el largo es 9, ¿verdad? Sí. Pero como que acuérdate que las listas van contando como El partes j del parte en cero. 0, ya sí. Ya, sí. Hay que tener cuidado con eso, como que siempre uno se confunde o se pasa largo, pero queda claro porque, ¿verdad? Sí, sí, ya, gracias. Ya. Bueno, entonces, bueno, yo creo que ahí debe estar bien. Yo tengo una Vamos a duda. dejar esto así. ¿Alguien dijo algo? No. Sí, yo tengo una duda. ¿Sí? El, como explicaste lo del self contador que está arriba del if, porque igual Ujú. siempre va a ser como el intento de chequear, el self contador del elif no debería estar afuera también, porque cuando falla igual como que lo verifica. Sí, sí, de hecho había pensado lo mismo, pero el problema que tiene es que si te cumplió esta condición, que es como que el primer arco está, si dejáis ¿Ya? afuera el self contador, al final le estáis contando un arco que quizás nunca debiste estar contado, ¿cachai? Porque nunca te metías Claro. Elif. Es un poco confuso a veces este tema de los contadores, porque como que tienes que ver cuándo contarlo y cuándo no, pero Sí, porque en el fondo si te fallan los dos, estáis contando uno nomás. no, porque te metí acá, ¿Sí? contáis, contáis el primero, y si también después te falla el segundo, como que no es ninguna de las dos Ah, condiciones, contáis perfecto. acá. Ya, Sí, ahí me quedó claro. sí. Gracias. Lo otro que se podría hacer quizás dejar un else y después un if, pero en este caso es como lo importante, al final estos de que están adentro es como que cuentan el segundo en cualquiera de las dos condiciones. Sí, 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 perfecto. Bueno, gracias. Matil, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, No entiendo bien, el J, ¿qué está contando? O sea, ¿qué está sumando? Como, ¿qué representa? ya. Acá estoy como reviviendo dos cosas. El camino, que es este de acá, que lo estoy haciendo con el for i, y el J representa el espacio que estoy chequeando en cada uno de los arcos. Entonces, tú partes con J0, es decir, partes chequeando el primer elemento, y si no te da, después chequea el segundo, y así, pero va contando como el espacio que tú estás contando en cada uno de los arcos. Como, Ok. O sea el J entra en el while y empieza a avanzar en esa lista de tuplas, una por una, hasta que encuentra la tupla que coincide con origen destino, ¿o no? sí, Y si no la encuentra, sería el else, ¿o no? sí, si no lo encuentro es el else. Ya, De ahí ok. también, pues, onda, si ya está en el último elemento, que sería en este caso, y ya no lo encontraste, ¿Ya? ya, chao, pues, onda, no hay un false porque ya te das cuenta que no es posible hacerlo. Y Pero, entonces ahí, ¿qué te devolvería? esto, pero Ya, por ok. ejemplo, si estás acá y no te da, prueba el siguiente J, que sería con el SJ+1. Bueno, vamos a Disculpa. probar. ¿Sí? Oye, te voy a dejar acá la mano. Ahí está. Sí. Oye, una pregunta, no, sorry también, tal vez ahondar mucho el mismo tema, pero es sobre los self contadores, ¿ya? Que me queda la duda de que si no se realiza una doble contabilización, porque ahí justo abajo el while, cuando nosotros hacemos el arco igual self, arcos J, ¿ya? En este caso, por ejemplo, cuando estamos viendo el primer arco que vendría siendo la AC, el de la lista, no sé si puedes corroborar, AB. A ver. Ya, entonces lo que estamos haciendo es self contador, ya, este es el primer arco que contamos, ¿ya? Sí. En el caso hipotético que en nuestro camino hubiese sido BA, ¿ya? Lo que nosotros estamos tratando de igualar, ¿ya? Ahí no estaríamos viendo un arco nuevo, sería el mismo arco, ¿cachai? Porque el arco en sí no reconoce como inicio, final, o sea, o sea, comienzo, origen, destino o destino, origen, eso es como un arco solo, ¿me cachai?
Entonces, si aparece, por ejemplo, si en el camino, la lista camino comenzara con B, A, lo que nosotros estaríamos haciendo es contar 2 arcos por el primero cuando en verdad es solamente un arco. Eso no sé si me cacháis la duda. No, si te cacho, pero lo que pasa es que tú no sabías, a priori tú no sabías si, por ejemplo, si, tú dices como si esto partiera con un B acá. Claro, si parte con un BA, al final tú estarías contando 2 arcos, pero en verdad lo que tú corroboras, o sea, lo que tú chequeaste es un arco nomás. Porque Sí. el arco en sí, por sí solo, no tiene como origen destino, es. O sea, lo veo como un puente. O sea, No, de no, hecho, sí. no. Tienes toda la razón, es un único arco que no tiene origen-destino, pero igual tú terminas haciendo 2 verificaciones. Como que al final las verificaciones cada vez que tú chequeas algo. No sé si se entiende. Como que al final tú Según yo, tienes... ¿Mm? según yo esas verificaciones, o sea, según yo eso depende del enunciado, porque yo lo entendí como lo estaba diciendo acá antes Fernando, creo. Yo también lo entendí, como cuánto arco hay que chequear, más que cuántas Claro, verificaciones hay que hacer. Ya. exacto. No, sí, sí. Pero Yo, depende del enunciado. Creo que el No bueno, sé enunciado cómo- decía cuántas iteraciones. Dice, ¿cuántas verificaciones de arcos debió realizar en la estructura almacenadora? Acá lo tengo. Y Ah, en ese caso yo creo que sería con los arcos, pero si dijera iteraciones, sería con cada vez que verificáis. no, sí, dice sí. cuántas verificaciones de arcos. Por eso. No, es que técnicamente lo que hacía ya, el mismo arco, tienes razón, pero como que al final el código como no es tan inteligente, como que si, por ejemplo, si un BA y tú le tiras el arco AB, la primera verificación no la reconoce, ¿cachai? Entonces después con la segunda verificación se haría cuenta. Pero al final es como prácticamente como lo entendemos. Si entendemos que estamos buscando, como estamos contando la cantidad de verificaciones como iguales, o cada vez que aparezca un arco nuevo, lo contamos. Como que un Y poco no como, podría como lo ser entendemos. una misma verificación usando el OR. Sí, también. Pero la ventaja que tiene el usar el OR es que muchas veces tú no sabías si te verificó los dos o te verificó solamente el primero. Pero sí puede ser. Por lo menos como para resolver el problema pudiera haber hecho eso. Pero no lo entiendo tanto como con el contador, más que nada. Como que lo importante es como que entiendan cómo se resolvió el problema Sí, y se entendió perfecto. Gracias, Matías. ya. Espera, Te pasaste. no. Creo que antes estaba una mano levantada, no sé si la bajaron. Ahora puedo ver las manos. Sí, yo tenía una duda, pero ya se me aclaró. Ya, perfecto. Ya, bueno. Vamos a pasar ahora a ver el otro caso, que es el caso del diccionario, que era el que les pedían. Bueno, en este caso, partí igual, o sea, se llama verificador diccionario. Que sigue los mismos métodos. El init es prácticamente lo mismo. Toma arcos. Recibo los arcos. Acá también, como igual que el otro caso, dije el contador como un atributo, pero no es necesario que sea un atributo. Y en este caso voy a crear el diccionario, que es al final el que vamos a usar para hacer todo, para resolver este problema. Sería así, ahí. Acá, bueno, acá lo pueden haber hecho de muchas maneras, pero yo menos lo que hice fue como crear otro método, que era el que llenaba el diccionario. Que lo pueden haber hecho incluso antes o en el otro método que es de este camino. En este caso, en verdad, bien simple, voy a llamarlo llenado diccionario. Y funciona con self también, porque funciona con los mismos atributos que tiene. Y lo que hace este básicamente es ir recorriendo la lista. Es acá, que ya se lo entregué. Y voy a crear el diccionario. Y cada arco que vaya encontrando lo voy a ir agregando. Arco igual true.
básicamente estoy entregando cada arco que voy encontrando. Acá no es arco, perdón, es el punto arco. Y básicamente cada arco que voy encontrando lo voy agregando al diccionario como una llave. Ignacia, ¿qué cosa? Sí, es que lo que hice fue comenzar con un diccionario vacío y después lo llené en base a la lista de arcos, que es lo que hice acá. Puedo haber partido incluso el tiro poner el diccionario lleno, pero como que lo hice así como en dos pasos. Ya caché. Gracias. Ya, perfecto. Matías, Bueno, una pregunta. ¿sí? Cuando tú le pones self.diccionario igual true, ahí se agrega y es necesario ponerle el true. Sí, digo, no necesariamente un true, pero es necesario que tenga un valor. Porque, como si recordar ahí, los diccionarios están compuestos por case, que son las llaves, y el value. ¿Ya? Y si no tiene value, como que te falla porque al final falta como la mitad del diccionario. Pero entonces cuando tú después, digamos, imprimes el diccionario, te debería devolver todas las llaves, serían como las tuplas, y todos los valores serían true, 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 true. Si imprime un diccionario, sí. ¿Sí? Sí. Ya, ok. Gracias. Y bueno, Valentina pregunta, bueno, el tema del self.arco, si es necesario hacer eso. No es necesario. O sea, yo como que primero lo guardé todo y después quiero el diccionario. Pero tú podrías quizás tomar arcos al tiro y con este arcos, sin hacer esta parte, podrías crear al tiro el diccionario que es el con que vaya a trabajar al final. No, pero Mati, mi pregunta, perdón, que no, mi dale, pregunta termina tu va pregunta. más como cuando yo defino el self.arcos, ahí yo le estoy diciendo que el self.arcos se llama arcos, ¿o no? Entonces, pues cuando yo lo llamo dentro de la clase, lo podría llamar solamente con arcos y no con el self. Acá sí, pero acá no, porque acá, digo, tendré que, porque es como el llenado de diccionarios no ocupa el atributo arcos. Digo, bueno, no recibe esa variable como para definir su arco, como que ya funciona netamente con el self. Ya. Mati, una pregunta súper, es sobre el ramo general, no sobre el código. Pero ¿Sí? ahora ya estoy como copiando lo que tú estás poniendo al lado de lo que puse antes. Y me pasa que yo ocupo variables ponía septiembre, ponía, no sé, Gustavo Canales. Para efectos del ramo se puede poner o sea, crear variables como con nombre cualquiera, ¿cachai? O necesariamente tienes que tener algún sentido, no tengo idea. No sé si cacho la pregunta. Yo creo que el ideal es que siempre tenga sentido, porque facilita mucho la corrección. O sea, por ejemplo, acá yo puse están conectados, y tú cachas el tiro, oye, como que representa, pero si yo pusiera, no sé, por Gustavo Canales, después un ayudante, si hay algo extraño, o después tiene alguna duda, un ayudante quizás puede ser que no lo entienda, o no sea muy claro, y puede ser que tú cogiste casi bien, pero si no se entiende, después va a ser muy peludo corregir, o te pueden asignar menos puntaje. Entonces el ideal es que traté de buscarle un poco de lógica, siempre, o por lo menos un nombre un poco más claro. Ya, perfecto. Gracias. Pero, por lo menos por mi parte, si está todo bien y funciona bien, yo no te pondría problemas, pero yo creo que el problema sería si empieza a fallar. Ya, ok, gracias. Bueno, volviendo al verificador diccionario, ya tenemos creado ya llamamos las variables, ya tenemos el método init y el llenado diccionario. Ahora basta netamente, igual que antes, hacer el def existe camino. En este caso hacemos lo mismo, def existe camino, el cual después recibe el camino como variable. Disculpa, en el llenado de diccionario estáis literal como transformando la lista de arcos en un diccionario, ¿no? Sí. Ya. Espera, Raimundo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, de eso mismo. Que el llenado diccionario yo podría haber agarrado ese mismo for que hiciste y haberlo puesto en el init, ¿no? Para que se haga como automático. Sí, pues lo he hecho así. Ah, ya, perfecto.
Bueno, pero como este caso está así, tengo que ahora llenar el diccionario, que es lo que hago en esta fila, porque en mi caso como que lo guardé vacío. Y bueno, ahora lo mismo, tengo que empezar a ir viendo los distintos pares de de nodos que componen el camino. Si volvemos a hacer lo mismo antes, con camino, voy a llamarlo de la misma manera, origen, el primer nodo que estoy chequeando, sería camino menos 1, el camino y acá viene la gran diferencia entre cada uno de los dos métodos. Mientras que en la lista, como ustedes verán, como que tengo que ir recorriendo la lista uno por uno y ver hasta cuando pido mi arco. En este caso, basta netamente con preguntar si con un in, como ver si está o no está. ¿Cómo lo hago en este caso? Voy a dejar un espacio y después lo voy a explicar. Veo si como es posible conectar el camino o si no se puede. Es decir, por ejemplo acá, yo se lo hago viendo si como el camino como el pedazo que quiero conectar está en el diccionario o no. Así, diccionario. Ya, voy a explicar ahora lo que acabo de escribir. Básicamente lo que hago, ya tengo como los dos nodos que quiero ver, pero ahora en vez de ir viendo una lista como lo hice antes, veo, oye, estos dos nodos, que sería por ejemplo estos dos de acá, ¿están en el diccionario? Digo, no están, o si estos no están, es decir, si no lo puedo conectar de la manera como original o la manera al revés, pucha, simplemente ya me doy cuenta que el camino no se puede juntar, entonces pongo un return, false, como digo que no se puede con false, y devuelvo el contador. Oye, una duda, Ujú. que en el enunciado creo que salía que no podíamos ocupar ni index ni el in. Sí, pero decía que era para la clase Son las basada en listas. lista. Ah, ya, perfecto, perfecto. Sí. No, sí. Entonces puedo ocupar acá el in y todas esas cosas por el estilo. Bueno, y en el caso que sí está, ¿alguien dijo algo? Sí, sí, yo pensé, Disculpa, no te escucho, pero Sí, parece que se le cortó. sí. Ya bueno, por mientras, nuestra compañera recupera la Espera, señal. Matías, por mientras te puedo preguntar algo yo. Sí, sí, dale, Ya, obvio. una cosa, no entiendo bien, cuando tú haces el if, ¿ya? Ujú. ¿Cómo sabes que origen como destino estás recorriendo las llaves y no estás recorriendo los valores? ¿Cachai? Ya. Si self.diccionario es un diccionario, ¿cachai? Y no le estás diciendo qué recorrer. Sí. ¿O No, eso es es que automático? si el diccionario como que siempre chequea las llaves, así funciona. Ah, ok, entonces Entonces, no tendrías que ponerle onda self.diccionario keys, creo que era. no es necesario. Digo, podría hacerlo, pero no sería peor en verdad. Y si Sí, tú como que quisieras recorrer los valores en vez de las llaves. ahí una opción sería como self.diccionario values y poner el paréntesis. Ya, ok, gracias. Bueno, Tomás creo que se le echó el audio, si queréis pregunta por acá en el chat o si no quedó claro, o si no sigamos nomás. Bueno, retomando, acá lo que hace al final es ver si como el par de nodos que estoy chequeando
no, bueno, si lo hiciste con un for, como similar al caso anterior, no está malo. Bueno, la verdad, pero es como más ineficiente. Esto que es lo que quiero mostrar ahora. O por lo menos no sé si del todo malo, quizás ahí depende del criterio del ayudante, la verdad. Bueno, retomando el código, recapitulando lo que hacemos acá, es tomar, de nuevo, igual que antes, cada par de nodos, vemos si ese par de nodos vemos si ese par de nodos está en el diccionario, en cada uno de los dos sentidos posibles. Si no está, en uno de los dos sentidos posibles, por eso vemos un más 2, filo, ya digo false, no se puede, y entrego el contador. Y si se puede, genial, pues genial, y veo el siguiente nodo. Y hago así, o bien, hasta que no pueda, o hasta que ya haya recorrido todo el for y entrego el número de nodos que haya visto. Así que, bueno, igual preguntan, pero vamos a probar. Verificador diccionario, ya no hubo ningún problema ahí. Y acá, bien, entregó las 10 verificaciones que serían para cada arco, al final, ver como para cada par, que en este caso estaba, en los dos sentidos posibles. No sé si tengo una duda sobre eso, o algo que no quedó claro, o quieran ver. ¿Podríais cambiar una de las letras de la lista de caminos? No sé, por ejemplo, la primera por una, no sé, R, que no está en la... Sí. Vamos a poner que tiene un false, probemos. False. Bueno, y en este caso, ve si en este caso lo que hizo fue probar AR está en el diccionario, no estaba. RA está en el diccionario, no estaba. Entonces hizo esas dos verificaciones y tiró el false porque ya se dio cuenta que no se podía seguir avanzando. Sí, es que ahí mi pregunta era que como el return del false está dentro del if, dentro del foreign, y ese return como que se saldría del foreign y luego pasaría al siguiente return, que sería No, true. cuando tú le das un return en un método o en cualquier función que tú creas, Ah, sale ya te de sale el todo. tiro del método, te tira el... Como Ya, que ya, es lo que te perfecto. entrega. Por ejemplo, acá creo que también, acá, como está este return, salí de todo y ya, y ya, y ya después no tienes que seguir sumando jotas, ¿cachai? Sí, bueno, ahora, este caso, que está con este diccionario, que tiene una forma true para cada value, como podemos ver, funciona mejor. Te voy a dejarlo como antes. No, espera, no, era una C, ¿no? Ahí está. Pero después está el caso opcional, que no sé si se acuerdan. Que básicamente, además de, sin cambiar la estructura, lo que buscaba era que entregáramos el arco que fuera más veces recorrido. ¿Alguno tiene una idea o cree saber cómo podría hacerse algo así? ¿Cuál era la pregunta? Ah, No, no sé si se acuerdan que fue lo que comentó acá Josefa, que está el caso opcional, que es utilizando la misma estructura de antes, que además de que te retorne true o false, que te retorne el arco que más ocuparon. Con el otro diccionario quizá, ¿no? Sí. Bueno, acá Nicolás en el chat como que tiene la respuesta, que es ir contando los valores del diccionario. Entonces, en este caso, para no hacer todo de nuevo, vamos a tomar esta base y en vez de tener un value de cada arco, que sea un true, como que es un valor X que puse, puede haber sido cualquier cosa, vamos a crear como un contador de las veces que ocupamos cada vez los arcos. Entonces acá parte igual. Ya ocupamos el método init, después llenamos el diccionario, pero ahora cada arco lo llenamos con
con los mismos case, que son los arcos, y cada value con un 0, que al final es como cuántas veces usaba el arco, y luego el existe camino, bueno, comienza igual, es decir, primero chequean si primero va separando, va reviendo espacio por camino, y luego acá tiene que ser lo mismo, o sea, if, vamos a hacerlo de otra manera, porque vean que se puede hacer de distintas maneras, origen destino, y el punto diccionario, ¿sí? Punto, es decir, si está este par en el diccionario, decimos que es self punto diccionario, self, entonces, origen, coma, destino. ¿Qué hace esto básicamente? Verifica, oye, si esto está en el diccionario, bueno, súmale 1 para que sepamos que ocupamos este arco. Ahora bien, como está el otro caso también, es que está en el revés, tengo que agregar un contador porque acá estoy contando igual como en el principio con un if y un elif. Esto es un... Nicolás, ¿tenía agua? Sí, es que lo que estás haciendo ahora, por ejemplo, en el if, ¿Sí? pusiste self.diccionario y estás agregando como la llave, que en teoría es como lo mismo que ir por arco, ¿cierto? El origen como destino, ¿cierto? Sí, digo, acá lo hice como viendo por separado. Claro, pero en el if no debería ser como poner como paréntesis origen como destino para como no crear una llave extra, porque sería como sumarle uno a la misma llave, pero sería como el grafo no dirigido, sería como Sí, contabilizar todos en el mismo, ¿no? sí, no, es que acá lo que hace básicamente es, ya tú ya tenés como definido el origen destino, y lo que hace es, y ya tiene un valor, parte con 0. Entonces acá lo único que hace es sumarle un +1 al value, como que va actualizando el valor, pero sigue siendo el mismo, como el mismo diccionario, lo que va actualizando el valor de esta llave. Sí, pero el segundo no sería como una llave distinta, ¿no? Ah, digo, quizás se me fue a poner esto. Pero, Es que lo que te dice el Nico es que destino-origen es una llave distinta de origen-destino, son yo. Eso Sí, es lo que te quiere decir. sí, a eso sí, voy. De sí, hecho, destino-origen no está creado aún. No está en el... Cuando tú llenas el diccionario, destino-origen no se crea, ¿no? es que tú no sabés cuál está en verdad, porque vamos como en la instancia de ejemplo. Ya tú estás viendo AC, ¿verdad? Entonces en este caso, origen-destino sería AC, destino-origen sería CA. Entonces yo pregunto, AC, ¿está en mi diccionario? Bueno, en este caso me va a decir sí, está, porque que era este elemento acá. Pero por ejemplo, tú tienes FE.
FE, como lo definí yo, origen destino sería FE y destino origen sería EF. Entonces yo primero le preguntaría, ¿está EF en el diccionario? Pero como el diccionario, digo FE en el diccionario, pero como el diccionario tiene EF, esto no sería un false, entonces no entraría acá. Pero sí, después preguntaría, entonces ya, pruébeme con EF, y acá me lo encontraría. Como que al final los arcos, tú no sabes cuál está creado en el diccionario, entonces por eso tienes que probar ambos. No, sí, te cacho perfecto eso. Si al final lo que no entendían era en el self.diccionario, cuando estés sumando, al final te va a crear una llave, porque en arcos no existía el FE, sino que existía el EF, y al final nos estaban preguntando como qué arco es más utilizado, y el arco FE no existe, sino que es el arco EF. Eso era finalmente. Ah, sí, no, es que al final como el arco es no dirigido, si así FE o así EF, se cuenta igual, y se cuenta para el que tengáis nomás, como si tenía en este caso F, se cuenta para F. Ya, Pero en otro caso, que no fuera un arco dirigido, ahí no, pues ahí como que tenéis que ver a cuál se asigna. Y también si está o no está. Ahí en este caso no habría que hacer como esto de ir dando vueltas. ya, gracias. Gracias. Bueno, ¿quién dijo? No. Ah, sí, hay varias manos levantadas. ¿Ángelo? Sí, es que yo tenía la misma duda porque si cuando llenas el diccionario, ponte tú, o sea, las llaves van a ser los mismos arcos que están en la lista. Entonces, si preguntáis por el arco AB, obviamente va a estar en el diccionario, pero si preguntáis por el BA, esa llave no está en el diccionario. Sí, no está y por eso es necesario chequear las dos opciones. Como si no encontrás, O sea, por ejemplo, si, no sé, o sea, sí sé que hay que chequearlo al revés, pero ese arco al revés no estaría en el diccionario. sí, no está. Pero por eso entonces siempre te va a tirar falso cuando revisamos el sentido contrario. No, porque al final tú estás girando, yo estoy girando como voy, acá estoy haciendo el giro, ¿cachai? Podría ir quizás, si tú quisieras, por ejemplo, acá, o quizás en poner las dos opciones de arco, pero como que quise mantener la misma estructura, como no quise agregar arco extra, sino ocupar la misma cantidad de arcos que están los que me entregan acá. O sea, no sé, pero es que lo que voy es que ya ponte tú el diccionario y lo llenamos solamente con el arco AB, ¿ya? Ujú. Después si tú pones, o sea, si tú preguntas si el arco BA está en el diccionario, tu respuesta va a ser que no está, po, porque la llave que ingresaste al diccionario es AB, no es BA. ¿Me entendí la pregunta? Sí, sí, sí. Creo que va en lo que rayé, como no sé si se ve, en lo que noté. Ujú. Es como que se entiende que el elif va de destino a origen para verlo al revés, pero como en lo que estoy agregando el arco utilizado se va a sumar en otra llave, entonces como que al fin de cuentas no vas a estar como registrando las mismas entradas, pero en distintas llaves y al final como que no te va a salir como lo que estamos buscando ahora. Ya te entiendo. Digo, es que en mi caso, ese sería un caso como que, por ejemplo, acá sería un problema si, por ejemplo, acá tuvierais como la llave FE, entonces como que se contarían separados. Pero en este caso, como te entregan, como no te están entregando los dos sentidos, sino que en el barco te entregan un único sentido, eh, como que no hay problema, porque al final, como que estamos asumiendo que siempre te entregan un único sentido del barco. Y en el Matías, a ver, caso, déjame ver si puedo complementar un poco la respuesta, porque como que se están dando muchas vueltas. Claro, nosotros partimos del supuesto de que no te vamos a dar el arco AB y el arco BA dentro de la lista de arcos que existen. O sea, te vamos a dar solamente uno de esos. Y si es que te dimos el AB, entonces tú estás buscando el arco AB, lo vas a encontrar en el primer if. Pero si es que te dimos el arco BA, no lo vas a encontrar en el primer if y lo vas a encontrar en el segundo. ¿Cachai? Y vas a guardarlo con la key
con el que nosotros te lo entregamos también. No sé si ya. se entiende un poco más ahí. O sea, en el fondo, claro, tú vas a buscar el arco dado vuelta solamente si es que no lo encontraste en el primer sentido, y esto podría generar un problema solamente si es que nosotros te pasamos en la lista de arcos ambos sentidos. ¿Cachai? Porque ahí, claro, estaría como mezclando, siendo que es el mismo arco, lo estaría contabilizando como arcos distintos. Ya. Ya sí, creo que entiendo. Es que como yo creí que las llaves eran fijas. Si la Si tú estás llave... haciendo la verificación para el otro lado, significa que era porque lo tenía ahí para el otro lado, ¿cachai? Ujú. Porque Ya, si no, ok, ya lo encontraste en el primer if, ¿cachai? Entonces ahí tiene sentido dar vuelta el origen-destino, porque ese es el arco que de esa forma lo tenías guardado tú originalmente, ¿cachai? Ya es que yo creí que las llaves de los diccionarios eran como no podéis revisarla al revés, porque en el fondo la única, para mí la llave que está son las de los arcos que están ahí. Pero no sabía que podéis preguntar si está como al revés. No sé si. O sea, las llaves de este diccionario son tuplas y Sí, que representan arcos. sí. Entonces, Porque lo. nosotros les decimos que el arco AB es lo mismo que el arco BA, y por lo mismo no tiene mucho sentido que le demos el mismo arco repetido. Como que les demos como en la lista de arcos que existen ambos. Y en ese caso Ya. solamente ahí podría haber problemas de cómo lo estáis contabilizando. Ya. Pero igual se podría solucionar después cuando contabilice los arcos. Tendrías Ujú. que verificar, cuando estás contando para el arco AB, tendrías que ver también en las keys del diccionario el arco BA. Ya no, es que mi duda era que claro, las tuplas que están son las de los arcos que nos dan. Si preguntamos por las tuplas inversas, no estarían como ya en el diccionario, entonces yo creía que nunca entraría en el if, en el elif. Es que una cosa es el grafo que te pasamos, que te lo damos en una lista de arcos, y la otra cosa es el camino. Y cuando te damos el camino, ahí puede ser que tú estés recorriendo un arco que nosotros te lo dimos para el otro lado. Y ahí es donde entra ahí al segundo if. Ya. Pero si entraste a ese segundo if, significa que era porque no tenías guardado el arco como en el primer if. O sea, si es que tú tratas es al revés. Si es que tú hubieras tratado de acceder ahí a la key del diccionario origen, destino, te habría tirado error porque esa aquí no existe. ¿Cachai? Existe destino como origen. Ya. ¿Cachai? Ya, gracias. Bueno, no hay ni otra duda respecto como a cómo hacer con un contador. Bueno, ahí ya tenemos el contador listo, que pues espero que ya quede un poco más claro, que prácticamente parte con un 0 y va contando cuántas veces se va sumando. Dale, Josefa. Hola, aún me enredo un poco por qué se pone el contador arriba del primer if. No entiendo muy bien esa parte aún. Ya mira, cualquier cosa me preguntáis, pero mira, básicamente voy a decir ya, voy a chequear el primer arco. Entonces antes de chequear el primer arco le pongo el contador para, como para ver este. Luego voy a dejarlo, entonces como que este va como para ver, para considerar este if, que siempre voy a entrar a este if. Yo siempre, entonces como que lo dejo afuera. Y después el siguiente contador lo dejo dependiendo en qué escenario caí. ¿Y por qué se coloca afuera y no adentro? Porque podría ocurrir que conté este arco, que hice este chequeo, y me era falso, y después tengo que hacer otro chequeo, que puede ser que sea como el arco da vuelta. Y si lo dejé adentro, al final me lo contaría una única vez, siendo que este siempre lo hago sin importar lo que pase.
No sé si ahí quedó un poco más claro. Ya, bueno. A mí no me queda tan claro todavía, Mati. No cacho, según yo, porque te quedaría en un momento, te sumaría 2, ¿o no? Sí, mira. Digo, en algunos casos sí, otros no. Porque partes con uno, que siempre vais a tener que revisar uno, Claro. que sería este. Y ya, si se da este caso, ya no revisáis ni el if ni el else. Ya Claro. revisáis uno. Ahora bien, si se da este caso, es decir, que no se dio este, tienes que considerar este segundo arco que revisaste. Y ahora, si este segundo arco que revisaste también te dio malo, que es decir, te tira a este else, tienes que contarlo. Ah, ya, ok, ya entendí. Porque al final este cuenta como el arco que debe tener que contar sí o sí. De acá tenéis dos escenarios, que el segundo arco esté en el diccionario o no, pero en ambos casos hiciste el chequeo del segundo arco, entonces como que en ambos casos se agrega el self contador. Ya entendí perfecto. Oye, y lo otro que te pregunté por interno, pero no, tampoco te entendí la explicación, el self.llenado de diccionario, ¿para qué lo ocupas? Ya. Bueno, en este caso, como comentamos antes, no necesariamente hay que entregarlo vacío. Yo partí definiendo mi diccionario como un diccionario vacío, como se puede ver acá. Entonces, yo creé el método, que es como lo llenaba, que básicamente es recorrer la lista, está acá, y volverla a diccionario. Es decir, cada arco de la lista que sea un key y el valor le entrego un 0. Pero acá como que defino cómo hacerlo, pero todavía no lo hago, en verdad. Entonces acá lo primero que hago es hacer este método, para que quede llena la lista, digo el diccionario, y vamos a trabajar con él. Pero según yo ahí no le hiciste nada, ¿cachai? Como que no, eso es lo que no me calza, ¿no debería llevar algo eso? Es que, como que, igual que por eso quería mostrarlo, para que lo cacharan bien, como veía acá, cuando lo definí el método, funciona solamente con el self, es decir, no ocupa ni una variable extra o ni un valor extra, como que es propio. Entonces, acá como que solamente se pone el self al principio, porque es propio y con los mismos atributos que ya tiene, como el self arcos, es capaz de que acá, es capaz de Entonces, crear, como con eso creaste el diccionario como tal. sí, Ya, ok. quedó lleno con todos los valores. Claro, o sea, antes de Existe Camino no existía el diccionario. O sea, antes de esto, el diccionario todavía sigue siendo esto. Ya, perfecto. Eso es lo que no entendía. Gracias. Bueno, acá tenía otras preguntas, pero mejor pasemos al tiro a ver el ejercicio 2, que es como, para que, por si hay alguna duda. Bueno, en este caso vamos a ver el enunciado. Lo que te piden, acá lo que te hacen es que te entregan un código que está compuesto por varios dígitos, y sin embargo este código tiene ciertos problemas, donde muchos dígitos salieron repetidos. Entonces lo que tienes que hacer es guardar los dígitos la primera vez que aparecen. Es decir, en este caso, entregan todos estos números, aplicáis la función de eliminar duplicado, y entregarte después la primera vez que salió cada uno de los números del código. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Acá, en este caso es def eliminar duplicados. Ya recibe el n, que es como la palabra o el código que te entregan. De acá, lo primero que hay que hacer, y hay que tener todo ojo, que acá tenía un número. Y lo que queremos hacer es ir, o por lo menos como yo pensé hacerlo, es ir probando, ir viendo cada uno de estos números y ver si ya lo encontré o no. Entonces lo primero que hago es, voy a llamar código, voy a poner código malo, mejor para notar que es como el código que recién en un principio, strn. ¿Por qué puse esto? Porque así de tal manera, al ser un string, puedo ir recorriendo el string en vez de ser un número que técnicamente como que no tiene espacio. Bueno, acá también voy a hacer diccionario para guardar los números que ya he encontrado, de tal manera que si un número no lo encuentro, lo agregue, y si no, y si no, lo paso a largo. Javiera, ¿tienes alguna duda? Sí, tengo una consulta. Es que no me queda claro el tema de para qué sirve el main.
del IN 4. Ya, sí. Esto es bien importante, pensé que iba a preguntar antes, pero técnicamente ahora no tiene una importancia el código. Es más, voy a probar, por ejemplo, este caso acá. Ahora está con el main, funciona bien, y si lo saco, no pasa nada, pero este main lo que hace es necesario porque lo que hace es como corre la celda únicamente cuando tú estés corriendo como ahora acá en el kernel, como si estés corriendo el mismo código. Pero después, cuando sigamos con el curso, va a llegar un momento que vamos a empezar a hacer corrección automática, donde como que va a haber un código que va a probar instancias con su código, va a devolverlo, y si dejan estas celdas, cuando probamos esta instancia, fuera del if name igual main, va a pasar que se van a printear y en general va a ser difícil después corregir sus códigos. Pero más que nada para después cuando empecemos a hacer correcciones automáticas de los distintos códigos. Pero no afecta nada en sí el código o la instancia, nada de ese estilo. Bueno, como comentaba, acá creo un diccionario donde voy a encontrar mis distintos números que voy guardando, o los digo, distintos números que voy encontrando, y también creo una nueva variable que va a ser el código final, que es el que en verdad quiero encontrar. Entonces lo que hago ahora es, Josefa pregunta si lo puedo hacer mejor con lista o en mejor diccionario. Técnicamente da lo mismo, o sea, si tú lo haces con lista, igual funcionaría. Pero como podemos ver acá, en general, el hecho de ocupar un diccionario tiende a hacer muchas menos iteraciones o muchas menos verificaciones, según como lo entendamos, por lo que uno puede creer que conviene siempre usar un diccionario para chequear este tipo de cosas. Pero puede ser cualquiera de las dos cosas, la verdad. Bueno, como decía, tenemos el código que queremos encontrar, y ahora lo que falta es recorrer esta lista, ver qué valores están o no en el diccionario, o en la lista, si se quiere hacer de esa manera, y luego, en caso de no tenerlo en la lista, con el diccionario se agrega, y en el caso de ya de tenerlo, no lo agregamos porque ya la idea es poner siempre la primera vez que aparece el número. Entonces acá ponemos for número, y código malo, puntos, me cagó, if número, not in números encontrados, es decir, me ha encontrado el número, le voy a pedir que me lo agregue. Números encontrados. Ahora como un diccionario le tengo que entregar un value, voy a entregarle un true, puede ser cualquier otro. Y también, como ya encontré el número, un número nuevo, aprovecho a actualizar el código final. En este caso voy a poner código final. Código final. Básicamente lo que hace este código es, va a ir reviviendo todos estos números, así, para cada número se pregunta, ¿ya lo encontré o no? Si lo encontré, no haces nada, pero si es primera vez que lo encuentro, lo agrego a mi lista de números encontrados y actualizo mi código, que yo lo hice de esta manera, como de tal manera de ir pasando como para no sumar siempre el mismo número y ir ordenándolo. Vamos a probar. Chuta, números encontrados. Probablemente. En el if parece que le pusiste una S de más.
Sí, me parece que acá, acá está. Eso creo que es. No, todavía. En el No, list. al principio el if escribiste mal, tiene número. encontrados. Número encontrados. Ah, muchas gracias. Ahí está bien, ¿o no? Así, igual no se equivoca. Creo que en el luego if tenés también se te pasó. números y números. Una S. Es Ya, número. perfecto. Voy a dejarlo todo como números para que sea más lógico. Ya, ahí está. Gracias. Bueno, este ejercicio lo pueden haber hecho de muchas maneras, la verdad. Lo pueden haber hecho, como comentaba, creo que Josefa, por una lista, o bien pueden haber guardado esto como string, y después el código final haberles sumado el Matías, antes de que borrara eso, ¿qué significaba ese como por 10, creo que era? ¿Ese? ¿Por igual 10? Ya, acá vamos un poco más como a ojo. Tú vas guardando el número, vas guardando los dígitos, como en forma en número. Entonces, tú partís con un 0, ya en un principio encontráis el valor, ya multiplicáis 0 por 10 y le agregáis el 1. Pero luego este 1 ya lo encontraste y no sé, pues encontraste el 2, queréis encontrar el siguiente número, pero no queréis dejarlo después del 1, entonces queréis tener un 12. Entonces multiplico por 10, de tal manera tengo un 10, y después le sumo el siguiente número que encuentro. Después que no tengo el 12, y encontré el 4. Entonces no puedo sumarle 4 al toque. Entonces lo que hago es Ah, ya, perfecto. Para que te multiplicarlo vaya por 10. armando. Ya, perfecto. Bueno, también para que vean que lo que está haciendo antes, lo vamos a hacer si queremos como con string. Sería ahí. Luego acá. Lo vamos acá. Voy a copiar esto acá. Digo, hay mil maneras de hacerlo. Al final depende de cómo la acomode cada uno. Pero como pueden ver, pueden haber hecho con string y guardando el código, o bien lo pueden haber hecho como con el número y multiplicando por 10 de tal manera que como que no se solapen los números. Sí, no hay ninguna mano levantada. Si hay alguna duda sobre... No, sobre el chat, creo que no. Yo no Ahora, entendí lo del por 10 igual, o sea, ya. por igual 10. Ya. Bueno, que en mi caso, como puedes ver, yo tenía el código final como un número. Entonces me pasaba que yo encontraba un nuevo valor, un nuevo número que nunca había encontrado. Por ejemplo, partí encontrando el 1. Pero después ese valor, al encontrar el segundo valor, tenía que dejarlo como en distintos dígitos. Ojalá el primer número como decena y el segundo como unidad. Entonces, para evitar que se tapen, como que multiplicaba por 10 y le agrega al siguiente. Multiplicaba por 10 y era al siguiente. Que es como por ahí mismo Nicolás agrega los ceros. Ah, ya. Ya entendí. Vale, gracias. Bueno, igual, creo que es igual un poco sus talleres y hay gente que también lo hacía de esta manera, así que lo agregué. Pero si ya está como número, creo que la única manera de hacerlo de tal manera de tal manera agregando los números de manera ordenada. Bueno, en verdad ya estamos casi justo con la hora, pero hay algo que más como de análisis que quiero mencionarles del taller en general, que es bueno que tengan claro. Como pueden ver, como les pedimos que hicieran las cosas, en el caso, por ejemplo, con listas, como cuando ocupamos el if, en el if, todo, tenemos que hacer 39 verificaciones. Obviamente entendiendo verificaciones como con los doble igual. Mientras que en el mejor caso de los diccionarios, cada vez que hicimos un in, terminamos obteniendo 7 verificaciones. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio y por qué lo hicimos así? Porque lo que pasa con las listas, que algo que es bueno que tengan en consideración, es que al ser algo que
funciona con orden, si ocuparon un in o ocuparan cualquier otro elemento para chequear si algo está en la lista o no, internamente siempre va a ir recorriendo el orden. Entonces, muchas veces termina haciendo muchas más iteraciones que el caso del diccionario, que como ya está guardado el key, llega y chequea si está el key o no. Y esto ahora quizás no tiene mucho valor, porque como son casos chicos donde es llegar y probar y no se muera, como vemos, nunca se muera nada, pero en otro escenario donde tengamos no sé, ver muchos arcos, un camino, no sé, gigante de un montón de nodos, el hecho de que haga menos chequeo es algo valioso y hace que sea mucho más eficiente y tiende a ser más rápido, que es algo que después van a empezar a ver en los siguientes capítulos. Así que es bueno que empiecen como un poco a conocer como qué tanta iteración hace, qué tan complejo, porque después les va a servir harto para la siguiente materia. Bueno, eso en verdad lo que tengo ahora, porque ya estamos casi en la hora. Valentina pregunta si van a tener feedback. Chuta, no tengo claro las fechas, pero tengo entendido. Ahí contestó Pablo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta de alguno de los ejercicios en general o de la materia, o algo por el estilo. Si no, yo creo que ya estamos listos y pueden retirarse. Bueno, gracias a todos los que vinieron. Y nada, pues, ojalá, bueno, les recomiendo revisar, vamos a subir esta ayudantía, les recomiendo revisarla, probar con sus códigos y ojalá les vaya bien después en su ayudantía. Y buen día la actividad, en Gracias. verdad. Chao, chao.